Hola, bienvenidas a Mujeres de la Palabra. Soy Ali Tochihara y hoy es el lunes donde empezamos con el pie derecho y el corazón en la palabra. Gracias por escucharnos. Seguimos con las bienaventuranzas y estamos en Mateo 5:7, donde nos habla bienaventurados los misericordiosos porque ellos alcanzarán misericordia. Entonces vamos a hablar un poquito sobre esto. Número uno, tenemos que recordar que las bienaventuranzas, como hemos hablado anteriormente, son escalones en la vida del cristiano de alguna manera. Quiere decir que estas características que estamos viendo no son específicas de super cristianos o super santos o cristianos que solamente son pastores o que tienen cierto nivel de autoridad o que han vivido y ya se murieron. No, esta es una característica de cada cristiano. Cada cristiano, esto es lo que nos llama a hacer. Esto es lo que un cristiano, nos está dando las características de un cristiano. Y por eso dice, por eso esto es algo que nos debe de confrontar durísimo cada vez que las leemos, porque esto está diciendo un cristiano es bienaventurado, es el que así es. Esta es la forma en la que el cristiano actúa. Esta es la forma en la que el cristiano vive. Entonces nos debe de confrontar directamente a nuestra actitud con nuestra profesión de fe cristiana. Decimos que somos cristianas, entonces ahorita estamos viendo la palabra de Dios como un reflejo, como un espejo en nuestras vidas. ¿Y qué es lo que vemos? Nos debe de escudriñar y nos debe de someter a prueba. Y es bueno que nos ponga a prueba la palabra de Dios, porque de esta manera muchas veces vemos cómo reaccionamos ante estas confrontaciones que se nos presentan. En cuanto a nuestra profesión cristiana, ¿qué es? Decimos que somos cristianos, vamos a ver qué es lo que quiere decir ser cristiano. Y muchas veces vamos a ser humilladas, pero es bueno que seamos humilladas porque este es un espejo que nos muestra cómo realmente somos. El modelo que Dios tiene para el cristiano. Y puedo sentirme humillado y es bueno que el cristiano sea humillado y que estemos listos a ser humillados constantemente por la palabra de Dios. Ahora, el ser bienaventurados los misericordiosos no es, entendiendo que es el carácter del cristiano, no es, voy a ser misericordioso para ser cristiano. Entonces, ¿cómo le hago? Si soy misericordioso, entonces, si hago lo suficiente de misericordias, entonces voy a ser cristiano. Eso es lo que el mundo hace. Voy a ser cristiano, voy a ser misericordioso para ser cristiano. Y eso es completamente al revés. La verdad es de que el cristiano ya no actúa por sí mismo, simplemente es misericordioso porque se le ha dado misericordia. Es misericordioso porque su naturaleza ha sido cambiada desde lo más profundo, desde lo más interno de él. El cristiano no está buscando cómo gano puntos, cómo le hago para llenar las palomitas en mi lista de qué debo de hacer. El cristiano tiene una nueva naturaleza. El cristiano, su corazón ha sido cambiado y transformado al grado que, como dice Pablo, podemos vivir nuestras vidas diciendo, no vivo yo, más Cristo vive en mí. Él vive en mí ahora. Yo ya no vivo. Todo en mí ha muerto. Mis deseos, mis deseos de a ver, dime qué marco, qué cositas marco para poder ser aceptado, para poder ser cristiano. No, simplemente es la nueva naturaleza del cristiano. Es misericordioso. Y eso es lo que tenemos que tener constantemente en cuenta. Por eso tenemos que vernos esto como un espejo y decir, soy misericordioso. Soy misericordioso. Hay mucha gente que se cree que son misericordiosos porque tienen un concepto de misericordioso diferente a lo que la Biblia dice.
Muchos creen que el misericordioso es alguien que muy pasivo y que no importa, y le hacen cosas y está bien, no importa, no importa, y vamos a seguir adelante. Es una persona fácil, es una persona floja, no, no le preocupa que las leyes se cumplan, no importa, pasa, o sea, es muy... la ley no le afecta de alguna manera. Si alguien la rompe, ok, no importa. Y tú dices, ay, wow, qué misericordioso es esa persona. Eso no es misericordioso. Eso no es ser misericordioso de acuerdo a la palabra de Dios. Porque mucha gente nace con un temperamento muy fácil, muy que no les afectan muchas cosas, es más... no importa, no importa. Y ese es un temperamento, pero eso no es lo que la Biblia habla de misericordia. Eso, misericordioso no quiere decir que una persona es fácil o que una persona es muy tranquila. No podemos confundirnos al respecto. ¿Por qué sabemos que eso no es misericordioso? Porque misericordioso sabemos que es un carácter de Dios. Dios es misericordioso y Dios no es ni fácil ni un tranquilo así de pasivo. Dios es justo, Dios es santo, Dios es recto, y entonces cuando vemos que es misericordioso, si Dios es misericordioso, el ser santo, el ser recto, tiene que incluir esas definiciones. No podemos separar misericordia de justicia. No podemos separar misericordia de verdad. No podemos separarlas. No podemos ponerlas como, es que es misericordioso o es justo. Es una u otra. No, Dios es misericordioso. Dios incluye eso. Entonces, y vemos ejemplos en la Biblia como el buen samaritano, por ejemplo, que muchos pasaron y sintieron pena por el hombre que había sido robado, pero cuando esta persona pasa y ve la necesidad, y no nada más ve y siente pena, sino cura y busca que lo atiendan en el hotel, y todo lo que sea el costo, pásenmelo a mí. Ese es un ejemplo de una persona misericordiosa. Pero hay un ejemplo muchísimo más grande que el buen samaritano. Que el buen samaritano, esa es otra historia, pero eso es lo que ha sido hecho a nosotros. Pero el ejemplo perfecto y básico de la misericordia es Cristo Jesús. Es Dios que envió a su propio Hijo a este mundo. ¿Para qué? ¿Por qué lo envió? Porque Él es misericordioso. Nos vio en un estado terrible y vio que necesitábamos de Cristo, y que nuestra condición estaba en una condición terrible. Éramos enemigos de Dios. Y por eso vino y Él ocupó esa condición que nosotros teníamos, esa condición de pecador. Él ocupó ese lugar. Él es misericordioso. Él vino a ejecutar justicia y misericordia juntos. Justicia y misericordia nunca van separadas. No es contradictorio, no son términos contradictorios, son juntos. Y hay una promesa en esto de bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Soy misericordioso, o sea, esto es lo que lo que habíamos dicho antes. Soy misericordioso, entonces Dios va a ser misericordioso conmigo. Si yo perdono, entonces Dios me va a perdonar. Y creemos que esto es basado en la Biblia, y esto no está así. No porque tú eres misericordioso, entonces Dios va a ser misericordioso contigo. Lo vemos en diferentes partes de la Biblia, pero esto no es así. Si fuéramos juzgados de esta manera, perdonaste, entonces te perdono. Fuiste misericordioso, entonces te perdono. Si Dios nos juzgara de esa manera y nos pusiera, llegáramos a su trono delante de Él un día y nos diera una lista, ok, fuiste misericordioso, ¿cuántas veces? O sea, todos no pasaríamos el examen. Nadie pasaría el examen de que fuiste misericordioso siempre. Entonces tú
puedes recibir misericordia. Ok, vamos a perdonar. ¿Perdonaste? Vamos a ver, estás delante del trono del Padre y Él te dice, ¿perdonaste? Para ver si te perdono, para ver si te fuiste perdonado. Esa no es la medida en la que esto funciona. No es, bien, los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia, es de que vas a tener misericordia si eres misericordioso. No es de esta manera. Es al contrario. Nosotros somos misericordiosos porque ya hemos alcanzado misericordia. Hemos tenido misericordia. Dios ha tenido misericordia con nosotros y como nuestra naturaleza ha sido transformada, entonces nosotros somos misericordiosos con otros. Entonces nosotros tenemos compasión por otros. Tenemos esa misma actitud que Él tuvo con nosotros la tenemos con otros. Nosotros perdonamos porque nosotros fuimos perdonados primero. Nosotros sabemos y entendemos de primera cuenta qué es lo que quiere decir ser perdonados. Nosotros de primera cuenta sabemos qué quiere decir que alguien haya tenido misericordia con nosotros. Así como Jesús en la cruz dice, Padre, perdónalos. ¿Por qué? Porque no saben lo que hacen. Su entendimiento está cegado por el pecado. Tienen una venda de pecado sobre sus ojos. Perdónalos. No cuentes en contra de ellos su pecado. Y esta es la actitud cristiana que incluso debemos de tener cuando alguien nos difama o nos lastima, o cuando alguien está haciendo cosas que a lo mejor nos ofenden personalmente porque nos duelen. Cuando alguien nos hace cosas contra nosotros, de la misma manera, esa actitud, Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen. Su entendimiento está cegado por el pecado. Tenemos que orar con eso porque eso es lo que, Señor, tú oraste eso en la cruz, perdónalos porque no saben lo que hacen. Si mi corazón, David en el Salmo, en Salmo dice, si mi corazón hubiese yo mirado a iniquidad, si en mi corazón yo hubiese mirado la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. Si yo hubiera tenido iniquidad en mi corazón, la hubiera mirado, el Señor no me hubiera escuchado. Entonces no podemos llegar al Señor diciendo, es que yo sí perdoné. No, estoy libre de pecado, de alguna manera, lo que estamos diciendo. Al contrario, es si uno perdona a su hermano, le puede pedir perdón a Dios porque tiene confianza de que su propia oración y la oración va a ser escuchada por el Padre. ¿Por qué? Porque Él nos ha perdonado. Pero si no hemos perdonado, no podemos pedir perdón por alguien que no hemos perdonado. Tenemos que experimentar ese perdón, tenemos que experimentar esa misericordia para poder llegar al Padre y saber. Por eso es que alcanzará la misericordia. Nadie es misericordioso naturalmente. Necesitamos que nuestra naturaleza sea transformada. Hemos visto lo que Dios ha hecho por nosotros a pesar de que no lo merecemos. Y podemos decir, sé que he recibido perdón y por eso voy a perdonar. Sé que yo, cuando una amiga nos habla mal de nosotros podemos decir, yo no soy inocente en esta área. Yo he hablado mal de otras personas, pero he ido al Señor, he traído mi pecado delante de Él. Él me ha perdonado y por eso es de que yo puedo perdonar a ella. De pronto el pecado de ella no se ve como único en la vida de mi amiga, sino se ve como algo que, Señor, tú me has perdonado de esto y de más. ¿Cómo no puedo yo perdonarla a ella? Lo que me hace misericordioso es la gracia de Dios. La gracia que ha sido dada por Él es lo que me hace misericordioso, no mis propias fuerzas y no mi propio intelecto y no cuánto he estudiado y cuánto he leído y cuánto con quiénes son mis mejores amigas y son muy espirituales. Entonces quiere decir que yo por lo tanto soy misericordioso. No, la misericordia es gracia de Dios que se nos ha sido dada. Si yo no soy misericordioso, entonces solamente hay una explicación del por qué no eres misericordioso. Es porque no has experimentado misericordia de Dios. Y entonces por eso es el espejo, y decimos, Señor, ayúdame a entender la misericordia. Dame misericordia.
para que yo pueda ser misericordioso con otros. Y cada uno debemos examinarnos a nosotras mismas. Debemos hacer, no es qué estás haciendo, no examines a ver cuántas palomitas has hecho en tu lista. No, esa no es la forma de examinarte. La forma de examinarte es tienes compasión con otros que viven en la carne y en el mundo. Tienes compasión por la gente que está en pecado y que hacen cosas en contra de ti, incluso a tu esposo o tus hijos que te quieres sentir ofendida de cualquier cosa. Tienes compasión porque a lo mejor sabes que están en pecado y en lugar de ¿cómo es posible que hicieron esto? Pero es que yo me merezco más. En lugar de eso, decir, Señor, tú me has mostrado más misericordia de esto. Yo puedo mostrar misericordia con ellos. Entonces, pedirle que nos dé compasión por otros de la misma manera que Él ha tenido compasión por nosotros. Y por eso es que son felices los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Entonces vamos a la palabra, vamos a escudriñar nuestros corazones, a pedirle al Señor que nos ayude a entender más de su misericordia, a experimentar esa misericordia para nosotros poder extender misericordia a otros. Gracias por escuchar y a la palabra.